En el corazón de la ciudad, donde el lujo y la sofisticación eran la norma, en el restaurante El Narciso, un verdadero templo de la exquisitez, sucedió algo fuera de lo común. Apareció una niña descalza. Su voz, llena de dolor y a la vez de una esperanza inquebrantable, hizo callar al instante a todos los presentes, incluso al mismísimo Javier, el severo e intransigente dueño del local. Aquella noche se convirtió en un punto de inflexión en el destino de todos los que allí se encontraban, pero sobre todo en la vida de la pequeña cantante. Pero antes de continuar con esta historia, me gustaría saber, ¿desde qué país están viendo este video? No olviden también asegurarse de estar suscritos al canal, porque mañana les espera otra historia igual de fascinante. Les deseo una agradable escucha. El restaurante El Narciso era la verdadera encarnación de la riqueza y el esplendor, un lugar donde los ciudadanos más acaudalados podían disfrutar de exquisitos platillos, música de jazz en vivo y la luz apacible de las velas. Las pesadas cortinas de terciopelo y las brillantes lámparas de araña de cristal reflejaban la prosperidad y la opulencia de los clientes habituales, convirtiendo cada noche en un espectáculo de glamour y lujo. Sin embargo, tras todo este brillo y ostentación, se escondía un mundo completamente distinto. Fuera de los lujosos salones, en las dependencias de la cocina, la gente luchaba desesperadamente por su existencia. El restaurante se había convertido en una especie de refugio para personas como Toño, un camarero que trabajaba incansablemente para mantener a su madre enferma y a sus hermanos menores. Para los clientes era invisible, uno más del personal de servicio. Pero para su familia era un verdadero héroe. Una tarde fresca de otoño, mientras los ricos comensales disfrutaban de sus exquisitas cenas, una pequeña figura apareció afuera, tras los grandes ventanales del restaurante. Probablemente no tenía ni 9 años. Su ropa estaba muy gastada, y sus pies descalzos temblaban de frío sobre la calle adoquinada. En sus ojos se leía el hambre, no solo física, sino también el hambre de una oportunidad, de la esperanza de una vida mejor. Toño, deteniéndose brevemente después de cumplir con otro pedido, la notó. Parecía completamente fuera de lugar en ese mundo, como un fantasma de otra realidad. Observó cómo se detenía indecisa en la entrada, su mano extendiéndose vacilante hacia el pomo de la puerta. Finalmente, la niña se armó de valor. Abrió la puerta y se deslizó cautelosamente hacia adentro. Su repentina aparición tuvo un efecto explosivo. En un primer momento, los clientes ni siquiera le prestaron atención, pero Toño sintió que debía acercarse. Se agachó junto a ella y le preguntó suavemente, ¿tienes hambre? La niña asintió en respuesta, pero su voz era tan baja que apenas se podía oír algo, y sus ojos estaban llenos de miedo. Toño se dio cuenta de que no solo sufría de hambre, sino también de falta de calor y cariño. ¿Tienes familia?, preguntó en voz baja, esperando que alguien la estuviera esperando afuera. Pero la niña solo negó con la cabeza. «Estoy sola», susurró. A Toño se le encogió el corazón. Él como nadie entendía lo que significaba estar solo en este mundo. Simplemente no podía enviarla de regreso a la fría calle, y de repente se le ocurrió una idea. El dueño del restaurante, Javier, era conocido por su carácter duro y no aprobaba las muestras de misericordia en su establecimiento. Pero, ¿y si la niña no pedía limosna, sino que se ganaba la comida por sí misma? ¿Te gusta cantar?, preguntó Toño, tratando desesperadamente de encontrar una salida a la situación. En los ojos de la niña, antes llenos solo de tristeza, de repente brilló una lucecita. «Sí, me encanta», respondió en voz baja. Toño sonrió involuntariamente y la condujo al centro del salón. «Intenta cantar para nuestros invitados y tal vez quieran agradecerte. Así podrás ganarte una cena caliente». La niña lo miró con sincera sorpresa y gratitud. Su frágil figura parecía aún más indefensa bajo la brillante luz de las lámparas del restaurante. Los clientes, absortos en sus conversaciones y degustaciones de platillos, aún no se daban cuenta de que estaba sucediendo algo inusual. Toño le pidió al conjunto de jazz que dejara de tocar. Los sonidos del piano y el saxofón se apagaron,
atrayendo así la atención hacia la niña que estaba de pie en el centro del salón. Poco a poco, el silencio se apoderó del restaurante. Los invitados comenzaron a voltear, observando con curiosidad lo que estaba sucediendo. La niña cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a cantar. Su voz resultó ser sorprendentemente pura, tierna y, al mismo tiempo, llena de una profunda emoción. Creaba un contraste asombroso con su apariencia. El sonido de su voz llenó todo el espacio del restaurante, envolviendo a cada oyente con notas suaves y conmovedoras. Era una canción de cuna, sencilla, pero increíblemente conmovedora, que hablaba de sueños y corazones rotos. De una esperanza que apenas ardía, pero que aún vivía en lo profundo del alma. En su voz resonaban a la vez la melancolía y una increíble fuerza de espíritu. Los clientes se quedaron paralizados, olvidándose por completo de los platillos que habían pedido. Algunos de ellos se inclinaron hacia adelante, cautivados por esta inesperada actuación. Algunos ya habían empezado a sacar sus billeteras, conmovidos hasta lo más profundo de su ser. Toño sintió cómo cambiaba la atmósfera en el salón. Ya no era solo una noche normal y corriente. Estaba sucediendo algo realmente especial, auténtico. La niña, con su vestido harapiento, parecía penetrar en los corazones de las personas sin el menor esfuerzo. Pero justo en ese momento, las puertas del restaurante se abrieron de golpe, y al salón entró el mismísimo Javier, el dueño del restaurante. Alto, corpulento, vestido impecablemente, al instante atrajo todas las miradas. Su reputación de hombre estricto y decidido siempre lo seguía de cerca. Era conocido por su pragmatismo y su estricto apego al orden y a la obtención de ganancias. Su mirada recorrió al instante el salón, identificando sin equivocación algo fuera de lo común. El silencio, la atención concentrada de todos los invitados en una sola persona en el centro del salón. Todo esto contradecía claramente la imagen habitual. Al acercarse, vio a la niña cantando en medio de su restaurante como un elemento extraño en estos lujosos decorados. Su rostro se ensombreció de inmediato. ¿Quién ha permitido esto?, dijo con un tono helado, y su voz cortó el silencio como una hoja afilada. La magia de la canción desapareció al instante. Los invitados, que hacía un momento estaban encantados con el canto, comenzaron a intercambiar miradas inquietas, sintiendo la creciente tensión. Toño sintió que su corazón se encogía de terror al ver la expresión del rostro de Javier. Conocía al dueño lo suficientemente bien como para predecir sin equivocación su reacción, y claramente no presagiaba nada bueno. «¡Toño!», tronó la voz de Javier. «¿Qué hace esta niña en mi restaurante?». Toño, tragando saliva con gran dificultad, dio un paso adelante. «Javier, señor, ella solo tenía hambre. Pensé que si cantaba, los clientes tal vez querrían agradecerle. No quería en absoluto que pidiera limosna». En los ojos de Javier brilló una verdadera furia. «Este establecimiento es un lugar para los negocios, no para las acciones de caridad. Ofrecemos platillos exquisitos a los clientes más acaudalados. Aquí no hay lugar para espectáculos callejeros». Su mirada se dirigió de inmediato a la niña, que, tras dejar de cantar, se quedó inmóvil y ahora temblaba bajo su pesada mirada. «¡Fuera de aquí!», gritó bruscamente, señalando la puerta con la mano. El salón se llenó de un silencio siniestro, y el rostro de la niña se distorsionó en una mueca de tristeza. Ella bajó la cabeza y su breve momento de esperanza se desvaneció ante sus ojos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y retrocedió, demasiado asustada para pronunciar una sola palabra. Toño sintió que una ola de ira y vergüenza se apoderaba de él. No podía permitirlo. «Por favor, Javier, señor», suplicó. Ella no quería hacer nada malo, solo necesitaba una oportunidad. Pero Javier se mantuvo inflexible. «Has cruzado todos los límites, Toño». La niña, cabizbaja, caminó lentamente hacia la salida. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado. Una de las clientas, una anciana de cabello plateado y voz muy suave, de repente se levantó de su asiento. «Esperen», dijo con seguridad, levantando la mano. «Déjenla terminar la canción».
Todos en el salón contuvieron la respiración, observando cómo la mujer se acercaba a la niña y le ponía suavemente la mano sobre el hombro. «Vamos, querida», susurró. «Canta». La niña, sintiendo el apoyo, miró al salón, luego a Toño, quien le asintió animándola, expresando su apoyo sin palabras. Volvió a cerrar los ojos, respiró hondo y cantó. Esta vez su voz sonó aún más fuerte, aún más conmovedora, como si pusiera toda su alma en cada nota. El salón volvió a sumirse en el silencio, fascinado por el poder de su canto. Incluso Javier, de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, pareció estremecerse ligeramente. Algo en su canción logró romper la armadura helada que había construido a su alrededor durante años. Cuando el último sonido de la canción se desvaneció en el aire, el salón estalló en una salva de aplausos. Varios invitados, conmovidos hasta lo más profundo de su ser, se levantaron de sus asientos y comenzaron a acercarse a la niña, dejando dinero frente a ella. Uno tras otro, dejaban billetes en sus manos, algunos de ellos secándose las lágrimas a hurtadillas. Toño observaba lo que ocurría con una sonrisa, viendo cómo la bondad humana se manifestaba en el salón. Javier observaba en silencio cómo sus invitados colmaban de dinero a la niña, claramente conmovidos por su actuación. Pero en su interior hervía una verdadera lucha. Había construido su imperio sobre un orden estricto y una disciplina férrea, no sobre la caridad o el sentimentalismo. Pero algo en la voz de esa niña, en su inocencia y en la reacción que había provocado en sus visitantes, hizo que Javier se pusiera a pensar. De repente recordó su propia infancia, la época en que él mismo no tenía nada, cuando, al igual que esa niña, estaba de pie en el frío, soñando con una vida mejor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió su vulnerabilidad, su rostro se suavizó ligeramente, pero siguió observando en silencio cómo la niña recogía el dinero y en sus ojos se veía un brillo de incredulidad. Luego se acercó a Toño y le dijo en voz baja: «Yo no me dedico a la caridad, pero en este caso haré una excepción. Que se quede aquí hasta el final de la noche, pero es la primera y la última vez». El corazón de Toño se llenó de alivio. «Muchísimas gracias. Muchísimas gracias». Javier solo asintió brevemente en respuesta y, dándose la vuelta bruscamente, se fue, manteniendo en su rostro la misma impenetrabilidad de antes. Al final de la noche, la niña salió del restaurante con los bolsillos llenos de propinas y el corazón lleno de gratitud. Se volvió hacia Toño y su voz temblaba por la emoción que la embargaba. «Muchísimas gracias», susurró. «Ni siquiera me imagino lo que habría hecho sin tu ayuda». Toño sonrió y, poniéndose en cuclillas, la miró directamente a bomba los ojos. «Prométeme solo una cosa», dijo en voz baja. «¿Qué cosa?», preguntó ella. «Nunca, ¿entiendes? ¿Nunca dejes de cantar?», respondió él. Con estas palabras, la niña se marchó y su alma pareció renacer, mientras que Toño se quedó de pie en la entrada, despidiéndola con la mirada hasta que desapareció en la noche, sabiendo que había cambiado su vida. Pero ni él ni la niña sospechaban que Javier, el dueño del restaurante, los había estado observando desde la sombra durante todo ese tiempo. Mirando por la ventana, vio cómo la niña se alejaba cada vez más y en su interior se removió algo olvidado hacía mucho tiempo, un sentimiento que no experimentaba desde hacía muchos años. A la mañana siguiente, Javier llamó a Toño a su despacho. «Con respecto a la niña de ayer», comenzó Javier. Su voz sonaba áspera, pero en ella se notaban matices de reflexión. «¡Encuéntrala!». Toño estaba muy sorprendido. «¿Encontrarla?». «Sí, tengo una idea. Si realmente es tan talentosa como parece a primera vista, entonces tal vez se merezca algo más que solo unas míseras propinas». Así comenzó un capítulo completamente nuevo en sus vidas. La niña que una vez cantó por unas monedas en un lujoso restaurante se convirtió en algo mucho más grande gracias a la bondad de un simple camarero y a un cambio inesperado en el alma de un millonario, que a pesar de todo recordó lo que significa soñar de verdad.